Bueno, entonces decía que la señal es una señal periódica si cumple con esta definición, que la señal en un tiempo determinado tiene el mismo valor, exactamente el mismo valor la señal, que si yo lo veo un valor de tiempo o un desfasamiento, un corrimiento en el tiempo marcado como t. Si eso se cumple, entonces este valor de t es un periodo de la señal. Y de manera más extensa, la señal seguirá cumpliendo con esta definición, que si yo multiplico el periodo por un valor entero k, entonces la señal es una señal periódica donde el valor de k pertenece a los números naturales y es un múltiplo entero, positivo o negativo, del periodo que está definido ahí. O sea, k está definido como un menos infinito, hasta llegar al menos 1, 0, 1, etcétera, hasta llegar al infinito. O la otra definición es decir que esto es 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y las señales periódicas por naturaleza, las señales periódicas más conocidas, son las señales senoidales, que las conocemos tal cual como una señal periódica. El seno, como hemos visto en alguna otra sesión, el seno lo construyo como la rotación que hago sobre el círculo a los distintos ángulos que estoy calculando acá. Entonces, x de t lo concibo como el seno de omega t, donde omega es la velocidad angular que estoy recorriendo en este sentido, y lo que va a suceder con la gráfica del seno es que el seno empieza en 0 y va a subir hasta llegar al máximo, que es este valor, va a bajar otra vez hasta llegar a 0, va a volver a bajar hasta llegar al valor de menos 1 y luego va a volver a subir y va a llegar otra vez al valor de 0. Y como estoy dando vueltas sobre un círculo, estos valores se van a repetir y se van a repetir y se van a repetir, tanto si doy vueltas hacia en este sentido, que sería positivo, o si doy vueltas en este sentido, que es el valor negativo de la función. Y entonces la señal se repite y se repite y se repite y se repite. Y si yo me paro en un valor de este, que es t0, y a este t0 doy un salto de una longitud que se llama t, que es el periodo de la señal, entonces la altura de este pico es lo mismo que esta altura, es lo mismo que esta altura, y no importa cuántos saltos de esta longitud de hacia enfrente o hacia atrás, el valor de la señal va a ser exactamente el mismo para todos esos saltos. Y eso no pasa solamente con los valores de los picos, sino para cualquier valor. Por ejemplo, si doy un salto de las mismas dimensiones de t, entonces caeré en el mismo valor que tengo acá, y no importa si voy hacia enfrente o hacia atrás de la propia señal. Entonces, esa es la definición justamente del periodo de la señal. Y como es una señal que se repite, entonces puedo contabilizar cuántos ciclos tiene por cada segundo, porque esto es el tiempo, o por cada segundo o por cada unidad de tiempo, y con eso defino la frecuencia. La frecuencia de una señal periódica es el número de ciclos que tengo por unidad de tiempo, o que tengo por cada uno de los periodos, pero por cada segundo, voy a ponerlo acá así, es el número de ciclos por unidad de tiempo. Que tomando a este valor de t mayúscula como el periodo de la señal, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el valor del periodo. Si el periodo es de medio segundo, entonces tengo 2 ciclos por segundo, y por lo tanto 1 sobre 0.5 sería igual a 2. Una señal periódica no necesariamente tiene que ser una señal como esta que tengo acá, que es una señal senoidal, o una señal cosenoidal, como que podría ser, que es esa que empieza, en lugar de empezar en 0, empieza en 1 y hace las mismas repeticiones que hace la señal senoidal. De hecho, la señal senoidal y la señal cosenoidal las puedo observar como corrimientos de pi medios, y ambas, si tienen la misma frecuencia, tienen exactamente el mismo periodo. El desfasamiento de las señales cosenoidales o senoidales no altera
el valor del periodo de cada una de las señales que tengo acá. Pero decía que una señal no es necesario que sea una señal senueral para que sea una señal periódica. Si la señal se repite a lo largo de todo el tiempo, entonces es una señal periódica, como podría ser la que se construye de manera artificial en un generador de funciones, donde yo podría tener una señal cuadrada que se está repitiendo constantemente en el tiempo. Entonces, la gráfica de una señal cuadrada que es periódica la puedo poner así. Tengo acá el valor de 0 y decir que el primer ciclo o uno de los ciclos de señal va desde aquí hasta acá. Esto le llamo T0, después regresa hacia aquí y sube otra vez la señal y va repitiendo este patrón conforme va pasando el tiempo. Entonces va de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Si yo digo que esta señal es periódica, entonces la longitud que va de aquí para acá, esto sería uno de los periodos de la señal. Entonces es como si yo tuviera un brazo donde yo tomo esta dimensión y entonces la coloco aquí arriba y lo que hago es repetir, como si fuera un maestro o alguien, un cerrajero, lo que está pasando en el patrón original de la señal, que es hacer esto, y a partir de este valor entonces la señal va a descender hacia acá y va a seguir haciendo ese mismo patrón que tenía en esta posición. Entonces tengo esta longitud, regresa, sigue el trazo que tengo acá, vuelve a subir, vuelve a construir esto, vuelve a bajar, vuelve a subir, y todos estos patrones son patrones perfectamente iguales uno respecto al otro, y entonces yo puedo sumar. Si este punto sucedió en T0, este punto que está acá debe suceder en T0 más T, porque es el primer periodo de mi señal. Este patrón que está acá, dado que este es el valor de T, debe pasar en T0 menos T como periodo de mi señal, que es lo que tengo aquí. Este patrón debe pasar en T0 más 2T, porque es el segundo periodo, y así sucesivamente con cada uno de los valores de mi señal. Este punto que sucedió en el valor de 0, el anterior va a suceder en el valor de T, el siguiente va a suceder en el valor de T, y el siguiente, perdón, este que está acá, este no es el que estaba buscando, este sucede en 2T, y por lo tanto este sucede en 2T más T0, y así sucesivamente para todos los valores de señal, y con eso puedo construir todas las formas de la señal y puedo ver cómo va cambiando en el tiempo. Para analizarla como un sistema no necesito conocer toda la señal o cuando pasa por un sistema. Basta con que conozca cómo funciona ante uno solo de los periodos, y eso debería suceder para todo el resto de la señal. Por eso la importancia de saber cómo es una señal periódica y delimitar cuál es uno de los periodos de la señal. La frecuencia de esta señal, F, va a ser igual a 1 sobre el T, que es el periodo de mi señal que estoy construyendo acá. Entonces, la señal no es solamente, o los periodos, o el periodo fundamental de la señal, no son solo los valores que están ubicados distintos de 0, sino desde el momento en el que cambia de 0 o antes, también podría definirlo así, e incluir todos los patrones o buscar aquel valor del tiempo en el cual la señal se va a repetir para todos los instantes de tiempo. Es decir, esto es un periodo de señal, pero cualquier corrimiento que yo haga, por ejemplo, para marcar desde la mitad del ciclo bajo a la mitad del ciclo bajo, esto también podría considerarlo, o esto lo considero también como un mismo periodo de la señal. Es decir, el periodo de la señal, o para construir el periodo, o para evaluar un periodo de la señal, mejor dicho, no tiene que ser exactamente donde la señal cambia de valor, sino considerar esta como una longitud, y eso finalmente será uno de los periodos de la señal. Entonces, tengo aquí una señal cuadrada que es periódica, con una periodicidad o con un valor de periodo que le llamo T mayúscula, y que tiene una parte en alto que se llama T0 y una parte en bajo que es desde T0. Si de aquí hasta acá tengo T0, de aquí hasta acá, dado que este es el periodo, es T menos T0, y con eso puedo conocer cuál es la parte alta y cuál es la parte baja de mi señal cuadrada, por ejemplo.
Entonces decía que cualquier señal que se repita en función del tiempo podría ser considerada o es considerada como una señal periódica, sea cual sea. Entonces tengo señal rectangular, tengo señal cuadrada, tengo señal senoidal, también puede ser una señal triangular y definirla para uno de sus periodos. Entonces voy a definir una señal, aquí tengo el valor del tiempo, aquí tengo el valor de 0 y voy a definir una señal que esté así. Esto va desde menos T0 hasta T1, sea cual sea el valor, aquí tiene una altura A, y yo digo que voy a construir una señal periódica a partir de esto con un intervalo o con un periodo que lo voy a dejar hasta acá. Es decir, el siguiente ciclo o la siguiente aparición de este T0 sucederá acá. Hago lo que hice hace rato con la señal cuadrada, tomo una guía y entonces empiezo a replicar lo que estoy viendo sin mover esa regla que estoy poniendo acá para poder replicar el valor de la señal que tengo aquí, y entonces lo mismo o la longitud que tengo de aquí para acá ahora la coloco de este lado, perdón, y empiezo a replicar el valor de la señal. Voy ahora por este lado, subo y bajo, y por este lado subo y bajo, y entonces con esa forma puedo replicar el valor de la señal que tengo conectado o el periodo que tengo definido para este punto. Entonces una señal periódica es en realidad una repetición de un ciclo básico de señal que sucede a lo largo de todo el tiempo y empezó en el tiempo igual a menos infinito y terminará en el tiempo más infinito. Este valor de tiempo o ese valor de periodo, para el caso de las señales que son continuas, pertenece a los números reales, es decir, puede ser el valor de tiempo que sea sin que esté definido o sin que esté acotado por ningún tipo de concepto. Puede ser entero, puede ser fracción y puede ser irracional incluso, porque no está definido o no está limitado el valor de tiempo. Digo esto porque en el caso de las señales discretas, el valor del periodo no puede ser cualquier valor y tiene que ser un valor entero, forzosamente, para que la señal pueda ser considerada como una señal periódica. Una señal discreta, x de n, por ejemplo, puedo construir una señal periódica a partir, igual que lo que tenía hace rato, de un prototipo de uno de los periodos, este es un medio, un cuarto, aquí así, y puedo poner aquí un 0, y voy a poner aquí es donde quiero que empiece otra vez la señal. Entonces va a subir a 1, la siguiente muestra va a tener el valor de un medio, un medio, la siguiente muestra va a tener el valor de un cuarto, la siguiente muestra va a valer 0, y va a continuar aquí el valor de n. Entonces son dos ceros, luego vuelve a estar el valor de 1, un medio, un cuarto, 0, 0, etcétera, un cuarto. Y del otro lado debe pasar exactamente lo mismo. Entonces, si la señal terminó en el valor de 0, tengo un valor de 0 acá, tengo otro valor de 0 acá, tengo un valor de un cuarto, tengo un valor de un medio y tengo un valor de 1 de este lado. Y entonces tengo de esta forma una señal periódica, dado que sigue esta estructura para todos los valores de tiempo, es una señal periódica ahora discreta. Y como no he definido dónde inicia el valor de 0 o dónde está la muestra 0, puedo ponerla en el valor que yo quiera, y entonces esto es el valor de 0 de la muestra. ¿Cuántos puntos tiene exactamente esta señal x de n? Pues entonces debo contar. Tomo 1, 2, 3, 4, al quinto elemento se repite el valor que tenía, entonces la señal tiene un periodo, o sea, su n es igual a 5. Si yo sumo, esto sería esta muestra, es el valor de x de 0, entonces si yo sumo x de 0 más uno de los periodos que es 5, en la muestra 5, el valor que está acá se debe replicar, el valor que está en la muestra 1 se debe replicar en la muestra 6, el valor que está en la muestra 2, en la muestra 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a ponerle aquí los valores, los índices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y entonces tomo el valor
Y la muestra 0 más 5 unidades sigue siendo 0. Muestra 1 más 5 unidades sigue siendo 0. Muestra 2 más 5 unidades de la muestra vuelve a ser 1. Y recorro otro, un medio, recorro otro, un cuarto, 0, 0. Y lo mismo pasa del otro lado. Muestra 0 menos 5 unidades sería muestra menos 5. Muestra menos 1, muestra menos 6. Muestra menos 1, muestra menos 7. Muestra menos 1, muestra menos 8. Menos 6, menos 7, menos 8. Entonces la señal es igual para todos estos valores de muestra y se repite con la periodicidad que estoy definiendo acá. Tiene que ser entero, dado que el número de las muestras o los índices muestrales solo pertenecen a los números enteros. Entonces un periodo es igual a el valor de n mayúscula, el periodo de mi señal, pertenece a los números naturales, o pertenece a los números enteros positivos, ¿no? Tiene que ser entero, tiene que ser positivo, ¿no? En el caso de los periodos puede ser negativo, pero es el mismo sentido que tengo acá. Entonces, decía que si yo multiplico este por 2, pues va a suceder exactamente lo mismo. Si yo tengo aquí la muestra 0 es igual a la muestra 10, la muestra 0 es igual a la muestra 15, la muestra 0 es igual a la muestra 20. La muestra 2 es igual a la muestra 5 por 2, que sería la muestra 12, 5 por 3, la muestra 17, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas señales, todos esos valores de muestra repiten el valor que estoy colocando en un instante. Tiene que ser entero este valor y eso le pone restricciones a los cosenos para poder ser considerados como señales periódicas en el dominio discreto. En el dominio discreto, la función x de n, cuando yo estoy evaluando un coseno, o para construir una señal periódica en el dominio discreto a partir de la función cosenoidal x de n, la tengo que construir de la siguiente manera. X de n va a ser el coseno, donde en lugar de tener un tiempo que es el que va evaluando cómo voy recorriendo el círculo que tengo acá, ahora tengo el valor de muestra y lo que necesito es dividir el valor de muestra entre el periodo de mi señal y multiplicarlo por el valor de pi, o por el valor de 2pi, mejor dicho. 2pi corresponde a darle una vuelta completa al círculo. 2pi entre n, donde n es el periodo de mi señal, esto es el periodo, lo que está haciendo es dividir el círculo completo en n mayúscula, pedazos iguales de rebanadas que estoy colocando acá. Entonces, ¿por qué necesito que este valor sea entero? ¿O por qué esta fracción que está ubicada acá tiene que estar construida de esta manera? Porque si yo no tomo valores equidistantes o fracciones equidistantes de pi, entonces si esta, al dar la vuelta a estos valores, no caigo exactamente en las mismas posiciones, el valor del coseno no va a ser el mismo, o del seno no va a ser lo mismo. Debo caer exactamente en las mismas posiciones para hacer que el coseno sea una señal periódica con el número, con la periodicidad que estoy acá. Por ejemplo, aquí tengo, esta sería mi primer salto, con n igual a 0, estoy en esta posición, con n igual a 1, con n igual a 2, con n igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y a la 12ª muestra voy a caer otra vez acá. Entonces, el valor de la frecuencia, en el caso de las señales discretas, la puedo ver como en cuántas partes estoy repartiendo el círculo completo, que es 2pi, y n sería considerado ahora como el índice de salto para recorrer todo este círculo que tengo acá. Si esta sería la frecuencia radial que estoy colocando acá. Si este valor de frecuencia no tiene un múltiplo de pi en radianes, entonces el círculo o el número de los valores de salto que estoy dando acá, por ejemplo, algo así, al brincar con este ángulo a la siguiente posición, no necesariamente voy a caer exactamente en la misma posición
que había caído aquí al inicio. Voy a caer otra vez por acá, voy a caer otra vez, voy a caer acá, voy a estar recorriendo el círculo con saltos no enteros y no repitiendo los valores que había colocado acá. Lo que va a producir esta partición del círculo que tengo acá son muestras o valores. Estoy tomando el coseno que va así, 1, luego es más pequeño, 0, luego se va para acá, 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 acá y acá. Es decir, se ve, si yo uniera los puntos con una línea casi continua, se ve otra vez la función coseno que está acá. Pero si estoy tomando estos saltos que no tienen una fracción, o sea, no son una división entera del círculo, sino son fracciones irracionales, la señal se va a ver como una señal que ya no es una señal cosenoidal. Aunque hubiera empezado aquí en 0, que es el primer punto, al brincar para acá, al brincar para acá, al brincar para acá, al brincar acá, acá, ya no va a tener esa trayectoria cosenoidal que tenía originalmente. Si sigo con este patrón de brincar de aquí para acá, 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 el siguiente valor de ciclo, que sería el que corresponde a este punto, ahora va a caer un poco más abajo o más arriba, pero no va a ser exactamente el mismo valor, y con eso incumple la definición de una señal periódica, que es que la muestra enésima sea idéntica a la muestra enésima más uno de los periodos Kn que tengo definidos desde un inicio. Entonces, las señales cosenoidales, en el caso de las señales continuas, siempre son periódicas, pero en el caso de las señales discretas, las señales cosenoidales, o la definición de una señal cosenoidal, como es esta, puede no generar una señal periódica, porque no estoy dándole un número de saltos tal que me permita recorrer o regresar exactamente al mismo punto de la señal discreta que tenía definida acá. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a ese valor de omega que se coloca para esta señal. Voy a borrar un poco esta parte de acá. Tengo aquí. Voy a poner x de n, un ejemplo para poder evaluarlo en la computadora. Va a ser el coseno de 0.3 por n. Esta definición, 0.3 por n, donde esta que está acá es mi valor de omega. Si yo cambio los valores de n, nunca voy a llegar a tener exactamente los mismos valores para ninguna de las muestras que estoy colocando acá. Pero en cambio, si yo coloco el coseno de 0.3 pi por n, esta eventualmente regresará a tomar el mismo valor. De hecho, el punto 3 lo puedo reescribir como el coseno de 3 sobre pi perdón, 3 sobre 10 por pi por n, escribirlo como debe ser, es el coseno de 3 sobre 10 por pi por n. Y para reescribirlo de esta manera, entonces tengo que multiplicar arriba y abajo por 2 para poder tomar, para hacer la sustitución como si lo hubiera multiplicado por 1, y esto sería 2pi por 3 sobre 20 por n. Y entonces, con esto puedo encontrar el valor del periodo como cada 20 muestras de señal, o sea, la muestra x de n va a ser igual a la muestra x de n más 20, que es uno de los periodos, o la muestra x de 40, x de n más 60, x de n menos 20, x de n menos 40, seguirán siendo periódicas, y entonces puedo definir que esta sí es una señal periódica, porque los valores de x de n se repiten cada cierto número de muestras finita, pero esta, al evaluarla, como ejercicio de computadora, van a ver que los valores de esta señal nunca son los mismos, y por lo tanto la señal es no periódica, pese a haber dado vueltas al círculo que es de donde parte estos valores de señal.